Vamos a leer el versículo 14. Recuerdo que habíamos acordado ir despacio, ir lento, con calma, con pausas, sin prisas, meditando en este evangelio. Sobre todo vamos a ir tomando estos textos cortos en la parte del prólogo de Juan, que es esta parte inicial en la cual va a dar un contexto teológico y un contexto sobre Cristo, la persona de Cristo, de quién es Él. Entre los primeros años, uno de los apodos que se le dio a Juan el apóstol era el teólogo. Decían Juan también le decían Juan el teólogo. Y esto se deriva en la profundidad teológica de estos primeros versículos que está en Juan. Cuando estudiamos un poco sobre la historia de la iglesia, nos damos cuenta que a lo largo de esta historia ha habido textos que han tenido una importancia vital para que nuestra fe se mantenga firme en la verdad. En la Reforma, Romanos 1 fue un texto clave para recordar que la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo y que somos justificados por fe y para fe en Cristo. Y eso fue un texto que fue vital en el desarrollo de la Reforma Protestante. Es un texto histórico para nuestra fe. Pero también en los primeros años del cristianismo se habló mucho con respecto, por un lado, a que nuestro Señor Jesucristo no era Dios, y por otro lado se hablaba de que nuestro Señor Jesucristo no era hombre. Y Juan fue un texto clave, fue un texto vital en la defensa de nuestra fe y de lo que nosotros creemos como cristianos. Estamos ante un texto que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido apreciado y ha tenido un valor por la forma en que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Tiene un tesoro histórico, precioso para nuestra fe, este primer capítulo de Juan. Y vamos a leer el verso 14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Meditemos y pensemos ahora en un rey. Imagina un rey. Y este rey había logrado construir el imperio más grande del mundo. Tenía el imperio más grande, más extenso, más poderoso, más glorioso que existía. Su dominio estaba por encima de todos los demás reinos. Este rey dominaba todos los demás reinos. Todos los demás reyes tenían miedo de hacer frente a este rey. Este rey era en extremo poderoso, en extremo glorioso, y su reino no tenía comparación. En un momento determinado, este rey decide ir y visitar cómo viven las personas en su propio reino, cómo están estas personas en su propio reino. Él podría llegar y hacerlo como un rey glorioso que era, y todos se iban a postrar delante de él, y todos se iban a humillar delante de él en su gloria y majestad como rey. Pero él escoge pasar como un súbdito, y de un súbdito no de las clases más altas, sino un súbdito de los más humildes. Y este rey decide no ir como un funcionario destacado o un poderoso militar a visitar su reino, sino escoge pasarse como un humilde obrero. Y empieza a conocer todo lo que estaba aconteciendo en su reino. La gente de su reino no pudo conocerle, no pudo identificar y no pudo saber quién era él. Los funcionarios, los que tenían cargos en su reino, él se dio cuenta que eran hombres corruptos, hombres perversos, hombres malvados, y que hacían injusticias. Entonces él, sin expresar abiertamente quién era, él empieza a hablar en contra de todas estas injusticias y empieza a estar a favor de los más necesitados en su reino. Los oficiales, los funcionarios distinguidos, lo acusaron de ser un intruso y de trabajar para los enemigos. Los demás súbditos lo rechazaron, pero algunos prestaron atención en este hombre y decían: este hombre es algo diferente, este hombre no es como nosotros, este hombre tiene algo especial, y empezaron a apreciar a este hombre y se
pusieron la tarea de quién es Él realmente, y descubrieron que era el rey del reino en el cual ellos habitaban y ellos vivían. El Evangelio es mucho más profundo de esta historia que te acabo de contar, porque no se trata de un rey terrenal aparentando ser algo en su reino, sino el Evangelio nos está diciendo Juan en este texto, se trata del Rey del universo, el creador de todas las cosas, viniendo a este mundo, no en apariencia, sino de forma real, asumiendo nuestra condición. El Evangelio nos habla del Rey Todopoderoso, creador de todas las cosas, llegando a este mundo, con sangre, con carne, con huesos, uno como nosotros. Y esto es lo que el Evangelio nos proclama: el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos dice Juan, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mensaje de hoy se ha titulado Un Rey Velado. Un Rey Velado. La palabra velado se refiere a algo que es cubierto con un velo, algo que no es visto de manera directa, sino que hay algo que lo está cubriendo, pero detrás de ese velo hay algo que nos está señalando la importancia de este hombre. Juan está escribiendo sobre un hombre que estuvo en Galilea, que nació en Belén, pero que creció en Nazaret y que ahí en Galilea fue creciendo. Un hombre que vieron muchos crecer. Lo vieron como un niño que fue creciendo en sabiduría. Lo vieron como una persona que trabajó, una persona que estuvo con su padre, que era carpintero, una persona que estuvo ahí entre ellos y que lo conocen. Dicen, ¿qué no conocemos que este es hijo de José? ¿Qué no conocemos sus hermanos? Lo vieron comer, lo vieron sentir hambre, lo vieron dormir, lo vieron cansarse, lo vieron descansar, lo vieron hacer todas las cosas, pero había algo en él, había una gloria que estaba velada en ese cuerpo humano. Y ese hombre era algo más que un simple hombre. Había algo en él que lo hacía diferente a los demás. Había algo en él que lo hacía único con respecto al resto. Y los líderes religiosos no pudieron distinguir qué había en él. No pudieron ver a través del velo y ver quién realmente era este hombre. Pero Juan nos va a decir, y algunos sí logramos ver quién era verdaderamente él. Algunos sí pudimos ver su gloria y darnos cuenta que él era el unigénito del Padre. Pudieron ver en su humanidad al Verbo encarnado. Por eso veremos este versículo a partir de 3 puntos, que es, punto 1, el Verbo entre nosotros. Punto número 2, veremos su gloria develada. Y punto número 3, veremos la fuente de gracia y de verdad. La fuente de gracia y de verdad. Recordemos un poco qué ha venido desarrollando Juan hasta aquí. Nos ha dicho que el Verbo existía en el principio. Dijo que el Verbo es el creador de todas las cosas y nos dice que el Verbo era Dios. Empieza diciendo aquel Verbo. Y cuando usa aquel Verbo, lo usa porque ya nos ha hecho una referencia a Él. Está diciendo de aquel de quien ya les he hablado. De aquel Verbo que ya les he dicho, se hizo carne. ¿Y quién es este Verbo que ya nos ha hablado y que nos ha dicho? Nos dice que en el principio existía el Verbo, en el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Que todas las cosas fueron creadas por Él y que nada fue creado aparte de Él. Que Él es quien sustenta todas las cosas y que de Él viene la vida y la vida es la luz de los hombres.
Ya nos ha dado un contexto de a quién se está refiriendo con el verbo. Y ahora dice, de este quien les he hablado, que es Dios, vino al mundo. Fue hecho carne. Juan nos dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ya hemos visto la necesidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Él es el verbo eterno de Dios. Pero también veremos la necesidad de ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como han existido personas que han negado que Jesucristo sea Dios, también han existido personas que han negado que Jesucristo sea hombre. Y nuestro primer punto, entonces, es el verbo entre nosotros. Juan nos está llevando a ver que aquel que creó todas las cosas vino a este mundo. Pero ¿cómo vino a este mundo? Había personas que se dejaron influenciar por la filosofía griega y empezaron a decir que lo material era malo y que solo lo espiritual era bueno. Si solo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Y esto les hizo llevar a que todo lo que era carne, materia, todo lo físico era algo malo, creado por una entidad mala. Y Juan nos está diciendo que esto no es así, que una entidad mala no creó todas las cosas, sino que el verbo es el creador de todas las cosas, y que no solo la materia no es mala porque el verbo la creó, sino que él mismo se hizo carne, él mismo se hizo hombre. Esta herejía ya estaba desde los tiempos de Juan. Él mismo en su carta va a hablar en contra de ella, va a decir, todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Para decir que todos aquellos que confiesan que Cristo no vino en carne, no son de Dios. Están hablando por un espíritu que no es de Dios. Porque esta es una verdad esencial para nuestra fe, que el verbo eterno también fue plenamente hombre. Fue carne, sangre, huesos. El Creador vino a este mundo y vino en nuestra condición. Nuestro texto dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y para destacar esta humanidad de nuestro Señor Jesucristo, quiero enfatizar dos palabras que cuando es traducida la Biblia al español no logramos diferenciarlas tan claramente o a primera vista, pero en su texto original Juan ha venido jugando con dos verbos para hablar de existencia. En su sentido original, en este texto, Juan ha venido jugando con dos verbos con respecto a la existencia. Uno es el derivado de un verbo en griego que habla sobre ser. Y el otro es un verbo en griego que se refiere a llegar a ser. Y ha hecho esta distinción. Cuando dice en el principio era el verbo, está usando el verbo ser. Está diciendo en el principio el verbo existía, tenía una existencia continua. En el principio era el verbo. Cuando habla de las cosas creadas, no emplea el verbo ser. Cuando habla de las cosas que llegaron a existir, que tienen un principio, usa el verbo llegar a ser. Eso lo usa Juan en esta carta y va jugando con ello de una manera asombrosa en estas líneas iniciales. Dice, y todo llegó a ser gracias al verbo, diciéndonos que Él es el creador. Y cuando habla del verbo como Dios, dice, en el principio era el verbo, no está usando el llegar a ser, Juan, está usando el verbo ser. Está diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo, el verbo es Dios, el verbo ha existido como Dios y el verbo ha tenido una existencia continua como Dios. Pero aquí, referente al verbo, está usando el verbo llegar a ser. Y está diciendo que este que era Dios llegó a ser carne, se hizo carne,
se volvió como nosotros. Lo que Juan nos está diciendo es que Dios eterno, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Él siempre había sido Dios, Él siempre había existido como Dios, pero en un momento determinado de la historia, este Verbo asumió nuestra humanidad y este Verbo fue hecho carne. Y ese es el misterio de nuestra fe. Nuestra fe se basa en este gran misterio. El Verbo fue hecho carne. ¿Qué se requirió para que tú y yo fuéramos salvados de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir? ¿Qué se requirió para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios? Que el Verbo fuera hecho carne. ¿Podemos ver qué implica que el Verbo sea hecho carne? Puedes ver a un bebé llorando y siendo ese bebé Dios Todopoderoso. Puedes ver a un niño creciendo en sabiduría y siendo ese niño el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Puedes ver a un hombre recostado en una barca durmiendo y descansando y a la vez ser el Dios que nunca duerme. Eso es lo que se requirió para salvarnos. Y eso es lo que también se conoce como la humillación del Hijo. El Dios Todopoderoso viniendo en una condición como la nuestra para salvarnos. Teniendo millones de voces que clamaban a Él y lo adoraban, para escuchar ahora de las criaturas: crucifíquenle, crucifíquenle. El Verbo se hizo hombre es el gran misterio de nuestra fe. Cuando nos gozamos en la salvación y hablamos de que alguien fue crucificado, nos pueden decir: pero miles han sido crucificados en toda la historia de la humanidad. Sí, pero solo uno era el Verbo eterno, que vino a traernos salvación. Para que nosotros pudiéramos hoy tener una relación con Dios y para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, el Verbo se hizo como nosotros, pero sin pecado. Siendo totalmente Dios, se hizo totalmente hombre, para rescatar a aquellos que estaban en la esclavitud del pecado. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, tomó nuestra condición, tomó carne, huesos, sangre. Vieron a un bebé, vieron a un niño crecer en sabiduría, pero era el Dios Todopoderoso. Y este es el Salvador que nos ha sido dado, y este es el Salvador que nos está presentando Juan acá. Nos está presentando un Salvador que es plenamente Dios, pero un Salvador que conoce nuestras debilidades, que pasó hambre, que pasó sueño, que se cansó, que lloró, que se enojó, que se alegró, que conoce qué es lo que tú y yo sentimos, que fue despreciado por los hombres, que fue desechado por ellos, fue humillado por ellos. Tenemos un Salvador que sabe lo que es ser como nosotros. Conoce las profundidades de nuestras debilidades y flaquezas. Y este es el Salvador que nos ha sido dado, y el Salvador que nos está presentando Juan aquí. Hoy tal vez algunos digan: me siento desanimado, no sé si seguir adelante en mi fe. O tal vez haya personas que puedan vivir en pecado y estar acá presente y decir: estamos viviendo en pecado, pero no importa, nadie se va a dar cuenta, nadie va a ver cómo estoy viviendo. Pero ¿qué no nos damos cuenta del costo de nuestra salvación? El Hijo de Dios
aclamado por ángeles, viniendo y haciéndose carne para ser humillado por hombres. Ángeles se postran ante Él para adorarle, y sus criaturas piden que sea crucificado y se le dé muerte. Ese es el costo de nuestra salvación, la humillación del Hijo, que Él viniera en nuestra condición y que este verbo fuera hecho carne. Hay una implicación enorme para nuestra salvación en lo que Juan nos está diciendo. Nuestro Salvador es Dios con nosotros. Nuestro Salvador es Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros. ¿Y por qué se hizo el verbo carne? En nuestra condición jamás íbamos a buscar de Dios. Los hombres andábamos en tiniebla, los hombres estábamos en oscuridad. ¿Quién de nosotros realmente ha buscado de Dios? ¿Y quién de nosotros tiene el deseo de acercarse a Dios? Nadie. Nadie. En tu condición jamás ibas a poder acercarte a Dios. Entonces, ¿qué se requirió para que tú puedas acercarte hoy a Dios? Que el verbo asumiera nuestra condición a fin de llevarnos a Dios, pagar por nuestros pecados y traernos gracia y verdad. Nosotros no nos íbamos a acercar jamás a Dios, pero el verbo asumió nuestra condición a fin de que Dios habite en medio de nosotros. Y ese es el gran propósito de todo esto, que Dios habite en medio de su pueblo. Desde el principio Dios deja ver cuál es su propósito para nosotros. Algunos dicen, ¿cuál es el gran propósito de mi vida? ¿Cuál es la gran meta de mi vida? Uno puede decir, la gran meta de mi vida es irme de misiones a la India, y podría ser excelente, es un buen propósito glorificar a Dios en medio de los que no lo conocen. O alguien puede decir, el gran propósito de mi vida es ser un empresario reconocido, pero el gran propósito de nuestra existencia no está en estas cosas, está en Dios habitando en medio de su pueblo. Para eso vivimos, para eso existimos. La razón por la cual estamos acá es para que Dios habite entre nosotros. Dios da a conocer su propósito en Éxodo 29:46, cuando rescata al pueblo de Israel y les dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, y yo, Jehová su Dios. ¿Y qué nos está diciendo acá? Que Dios rescató un pueblo con el propósito de habitar en medio de ellos. Y la forma en que Dios habitó con ellos era por medio de un tabernáculo. Mandó a construir un tabernáculo que ahí se iba a manifestar la gloria de Dios. Y esa iba a ser la señal para ellos de que Dios estaba habitando en medio de este pueblo. Pero no era la señal definitiva. Y la gran señal de que Dios habita en medio de su pueblo, nos dice, es que Él asumió nuestra condición. El verdadero tabernáculo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es la presencia de Dios entre nosotros. Ese es el verdadero tabernáculo de Dios. La verdadera forma en que Dios habita entre los hombres es en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros venimos hoy por la fe a Cristo para estar reconciliados con Dios, porque nosotros jamás íbamos a acercarnos a Dios, pero el Verbo tomó nuestra condición a fin de llevar a su pueblo a Dios, a fin de que nosotros llegáramos a Dios. Así que la gran meta de nuestra vida es habitar con Dios. El gran tesoro que tú y yo tenemos hoy es la presencia de Dios en nosotros, por medio de la fe en Cristo. El gran objetivo y la gran meta va a ser habitar con Dios eternamente. ¿Por qué es esto importante? Porque tal vez
haya personas acá que están muy cómodos en el mundo y dicen, no, si la vida se tratara de cómo estoy viviendo ahorita esta etapa de mi vida, perfecto, que así sea toda la vida, yo podría vivir eternamente así. Otros podrían decir, no, ya no soporto más esta vida, el dolor, el sufrimiento y la tristeza es demasiado y ya no lo soporto más, ya no quiero esta vida. Pero no importa cuán cómodo, cuán incómodo nos sentamos con esta vida, lo que hemos venido hoy es a recordar que nuestra vida no está en este mundo, que no somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo, sino que nuestra vida está en la presencia de Dios habitando entre nosotros. Y esto es solo gracias a Cristo, y que nuestra plenitud jamás la experimentaremos en este mundo, sino esperamos con ansias el cumplimiento de Apocalipsis 21, 3, 4, que dice: oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta es nuestra gran expectativa. Nos esforzamos, luchamos, crecemos, buscamos, anhelamos, ponemos todo nuestro empeño en perseverar en nuestra fe a fin de experimentar esto, a fin de ver la presencia de Dios entre nosotros. Ese es el mayor tesoro para nosotros. No es los lujos, las riquezas, la prosperidad, nuestro tesoro en este mundo. Nuestro gran tesoro en este mundo es la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios con su pueblo. Nuestra gran esperanza futura es habitar con Dios. Lo que hoy vemos por la fe, ese día, cuando Apocalipsis 21 llegue a su cumplimiento, nuestros ojos lo verán, nuestros ojos lo apreciarán. Veremos la gloria de Dios y Cristo en ese día, y sabremos que la lucha, el dolor y todo lo que hemos enfrentado en esta vida ha valido la pena, porque no fue en vano, porque nada fue en vano. Pero cuidado con sentirnos demasiado cómodos en este mundo y olvidarnos que nuestra gran meta de vida es Dios habitando entre nosotros. Alguien puede decir, yo estoy muy cómodo con mi pecado y no me voy a arrepentir, yo disfruto de mi pecado. Pero ese va a ser el último gozo que experimentarás de aquí a la eternidad. No tendrás más gozo de aquí a la eternidad. Lo que se nos está ofreciendo en Cristo es una vida eterna y un gozo eterno. El habitar plenamente con Dios. Y esto, ¿cómo sabemos que Dios quiere habitar conmigo? Tú no sabes cómo soy yo. En mi casa ya nadie quiere estar ahí, no me soportan. Si ni mis hijos quieren habitar conmigo, ¿por qué Dios va a querer habitar conmigo? Y la evidencia de que Dios está buscando habitar en medio de su pueblo está en su Hijo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino a buscarnos, vino por nosotros, porque nosotros jamás iríamos a Él. Jamás iríamos a Él. Él vino por nosotros. Y el Verbo fue hecho carne implica una humillación. Implica el Eterno viniendo en un cuerpo humano. El Todopoderoso en su humanidad experimentando sueño, cansancio, llanto, alegría, tristeza, desprecio, humillación. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Rey de Gloria vino a esta tierra, es lo que nos está diciendo Juan.
el eterno, el creador de todas las cosas, vino a esta tierra. Pero no todos pudieron reconocerlo. No todos pudieron ver y darse cuenta quién era realmente Él. Había en Él una gloria que estaba velada en ese cuerpo humano. La gente veía a alguien dormir, veía a alguien comer, pasaba hambre, decía, me cansé, voy a descansar, voy a dormir. Tenía hambre, sueño, tristeza, lo vieron enojarse, lo vieron alegrarse, lo vieron experimentar todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Pero ahí en ese cuerpo humano había algo que no estaba a primera vista, sino que Él fue dando manifestaciones a fin de que creyeran en Él. Y lo que nos está diciendo Juan es que detrás de Él había una gloria que no todos pudieron reconocer. Los líderes religiosos no reconocieron quién era. La mayoría de personas no se dieron cuenta quién era. Herodes, Pilatos, Caifás, lo tuvieron enfrente y no pudieron ver quién era el que estaba enfrente. No pudieron reconocerlo. No pudieron ver a la persona que estaba, la gloria que estaba cubriendo esta persona. Cada uno tuvo una posición con respecto a Él. Los líderes religiosos empezaron a decir que Él venía por obra de Satanás y que todo lo que hacía era obra de Satanás. Otros decían que no había necesidad de seguirlo, que era tal vez alguno de los profetas. Otros veían en Él a Jeremías, otros a Juan el Bautista, que había resucitado entre los muertos. Otros pues nada más no veían alguna razón para seguirlo. Dice, si los líderes religiosos no creen en Él, ¿por qué vamos a creer nosotros? Pero Juan nos está diciendo que había una gloria en Él que se les dio a conocer. Juan nos dice, y vimos su gloria. Dice, este era un hombre, pero nosotros vimos la gloria que había en ese hombre, ese cuerpo humano, esa carne, esa sangre, esos huesos. En ellos, en ese hombre, había una gloria, algo que lo hacía diferente, que no todos pudieron apreciar. Dice que esta gloria es la gloria como del unigénito del Padre. La palabra gloria se refiere a la majestad, a la grandeza, al esplendor o a una luz. Se usa para hablar de algo muy brillante como la luz del sol. La gloria del sol quiere el resplandor del sol, algo muy brillante. Pero también se usa para hablar la majestad, las riquezas, el honor de un rey. Se nos dice que Salomón y con toda su gloria no se pudo vestir como una de las aves, de las plantas del campo. Entonces, la gloria habla de majestad, la gloria habla de un brillo, de una majestad que estaba cubierta en ese cuerpo humano. Que ellos veían a un hombre, hijo de un carpintero, pero estaba ahí un gran rey, alguien con majestad, grandeza, poder, honor y gloria, y no pudieron distinguirlo. Pero Juan dice, para nuestro bien, que sí hubieron algunos a quienes les fue develada esta gloria. Y este es el punto número 2, una gloria develada. Juan dice, y vimos su gloria. ¿Por qué es importante las palabras de Juan? Vimos su gloria. Porque estamos recibiendo este mensaje no de alguien al que le contaron, ¿no? Dice, y nos contaron estas cosas. Y estas son cosas que yo me enteré. Estas cosas son cosas que me contaron. No, dice Juan, estas son cosas que yo vi con mis propios ojos, es lo que quiere decir Juan. Yo las vi con mis propios ojos. Estamos ante un testigo ocular de la gloria de Cristo. No alguien a quien le contaron, al que le informaron, al que le platicaron. Sus propios ojos, nos dice Juan, vieron la gloria. Vimos
su gloria. Y la pregunta es, ¿y cómo Cristo manifestó su gloria? ¿Cómo este hombre que estaba ahí en Galilea manifestó su gloria? ¿Cuántos son? Se nos mostrará que fue por medio de milagros y señales. Los milagros y las señales decían que Él era algo más de lo que veían. Hoy hay quienes defienden que debemos hablar de la Biblia, pero sin hablar de los milagros y las señales, porque nadie las cree hoy en día. Pero los milagros y señales es lo que hacen, la evidencia que Juan está presentando para decirnos que ese hombre era más que un simple hombre, era el Verbo encarnado. Si yo veo a un hombre que come, que duerme, que nunca hace algo más de lo que yo puedo hacer, ¿por qué tendría que pensar que ese hombre es alguien superior? O que hay alguien de gloria. Puede hacer lo mismo que nosotros. Y ese es el Jesús que quieren muchos presentar al no hablar de milagros. Alguien que es un simple hombre. Pero la Biblia nos habla de estos milagros y señales para decirnos que Cristo presentó su gloria de esta manera. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Solo nuestro Señor Jesucristo. Eso mostraba que Él era la vida. ¿Quién puede sanar a un ciego de nacimiento? Decían, nadie lo ha hecho jamás, decían. Jamás se ha visto esto, que un ciego de nacimiento sea sanado. Nuestro Señor Jesucristo dice, este nació así para que sea mostrada la gloria del Hijo del Hombre. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Nadie. Pero eso fue así para mostrar su gloria. Las señales, Juan nos estará contando señales a lo largo de su evangelio, y todas ellas son para mostrarnos que en ese hombre que está ahí caminando en Galilea era más que un simple hombre, era el Verbo encarnado de Dios, para que creamos en Él. También su gloria Juan la vio en la transfiguración, cuando pudo ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandecer como un sol. Solo 3 hombres pudieron ver eso. Pedro, Jacobo y Juan eran los que estaban con nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Solo ellos pudieron entre los discípulos ver esto y ver el rostro resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo la gloria de nuestro Señor Jesucristo va a ser expresada en su resurrección. Ahí Él mostrará que Él era quien dice ser, que todo lo que Él dijo era real, que Él es el Rey de gloria y que nuestra fe debe estar sustentada en Él, porque Él venció a la muerte. ¿Cómo vamos a confiar nuestra vida a alguien que no ha vencido a la muerte, que no ha resucitado? Sería una locura. Pablo dice, seríamos los más miserables de todos los hombres si hiciéramos esto. Pero nuestra fe se sustenta en que el Verbo eterno de Dios, el que era la vida, asumió nuestra condición de hombre, murió en la cruz, pero resucitó. Y esa fue la gran evidencia de que Él era el Hijo de Dios, en quien descansa nuestra fe. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, su resurrección, sus milagros, su enseñanza, su transfiguración, todo lo que se nos está narrando es para mostrarnos que en ese hombre que nos están describiendo ahí, hay una gloria, hay algo en él, que ese hombre, que ese cuerpo humano, esa carne y esos huesos tienen velado una gloria superior, y es la del Verbo de Dios, ese Hijo unigénito de Dios. Y Juan dice, y vimos su gloria. Y ver su gloria demandó de ellos una respuesta, y dijo, la gloria como la del unigénito del Padre. Juan no dice, vimos la gloria de Cristo como la de los ángeles, vimos la gloria de Cristo como la de un gran rey. Juan dice, vimos la gloria de Cristo como la del Padre,
como la del único al lado del Padre. Unigénito al lado del Padre. Y esto que Juan vio por los ojos es lo que nosotros debemos ver al leer su Evangelio. Que cuando vayamos leyendo este Evangelio de Juan, la gloria de Cristo resplandezca. El mayor deseo es que todos podamos ver que en el relato de Juan, la gloria de Cristo. Que todos podamos conocer esta gloria, tener un encuentro con la gloria de Cristo. Y aquí algunos podrán decir, yo ya tuve un encuentro con la gloria de Cristo, yo ya conozco la gloria de Cristo. Pero ¿cómo puedo yo saber, podría preguntarse alguien más, si he tenido un verdadero encuentro, si de verdad veo la gloria de Cristo? Oh, mis hermanos, la gloria que te está mostrando acá no es la gloria de cualquier hombre. No es la gloria de cualquier persona, no es la gloria de un ángel, es la gloria del Verbo eterno. Y un encuentro con la gloria de Cristo no es un asunto menor. Pregúntale a un hombre llamado Saulo, ¿qué consecuencias trajo para su vida tener un verdadero encuentro con la gloria de Cristo? Se nos dice que él era el perseguidor de los cristianos. Se nos dice que él iba tras los cristianos para castigarlos. Aborrecía a los cristianos, detestaba a los cristianos. Y un día que iba camino a Damasco, tiene un encuentro con la gloria de Cristo. Cae al piso y ciego ante tanta gloria que vio. Ese hombre no se levantó de ahí siendo el mismo. Este es un encuentro genuino con la gloria de Cristo. Si tú dices, yo ya tuve un encuentro con la gloria de Cristo, yo puedo ver la gloria de Cristo, he visto la gloria de Cristo en las Escrituras, en el Evangelio, pero tu vida no ha tenido este efecto transformador, no has visto nada realmente de la gloria de Cristo. Porque tener un encuentro real con Cristo y su gloria es el acto más transformador de nuestra vida. Nos lleva, como Saulo de Tarso, de ser el peor opositor de los cristianos a ser el gran proclamador de Cristo. Necesitamos esto. Hemos venido acá no para tener un encuentro con los hombres. Hemos venido acá no para escuchar solo a una persona hablar por una hora. Hemos venido acá con el deseo de encontrarnos con la gloria de Cristo por medio de su palabra, y que al ser proclamado el Evangelio, nuestras vidas sean transformadas como la de Pablo. No caigas en el error de muchos. Muchos escucharon de Cristo, conocieron de Cristo, vieron a Cristo con sus propios ojos, pero jamás pudieron ver la gloria de Él. Lo rechazaron, lo negaron, lo crucificaron. Necesitamos un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Evangelio su gloria nos sea develada y nuestra vida sea transformada. Eso debe ser una realidad en nuestra vida. Que hoy nuestra vida pueda tener ese tal encuentro con Cristo, que no nos levantemos siendo los mismos, que no nos vayamos siendo los mismos, sino podamos decir, Él es el Verbo eterno, el Hijo unigénito de Dios, Él es mi Salvador. En Él encuentro gracia y verdad. Que no caigamos en el error de los fariseos, saduceos, que aunque vieron los milagros, hay milagros que ellos vieron. Se presentó ante ellos un hombre que era ciego, y no pudieron reconocer la gloria de quien lo había sanado.
vieron las obras de Cristo, mas no creyeron en Cristo. Se enteraron de todo lo que Cristo hizo, pero no creyeron en Él. Incluso uno de los 12 estuvo ahí cerca de Cristo, caminó con Cristo, vio obras maravillosas y acabó traicionando a Cristo. Así que no creamos que por estar el día de hoy aquí sentados ya conocemos la gloria de Cristo. La gran evidencia en nuestra vida va a ser este encuentro que va a transformar para siempre nuestras vidas. Para siempre. No estamos hablando de algo temporal, algo que va a durar 1 año, 6 meses, 3 años, o 4 años, o 5 años. Va a durar toda la vida. Vamos a perseverar toda la vida. Es algo que va a cambiar radicalmente nuestra vida. Si nuestra vida no ha sido cambiada radicalmente, podemos conocer griego, hebreo, podemos saber muchas cosas, pero no hemos visto realmente la gloria de Cristo. No hemos sido transformados por esta gloria en la palabra. Y esto es algo importante, porque solo en Cristo vamos a encontrar la gracia y la verdad. Y ese es nuestro tercer punto para finalizar: la fuente de gracia y verdad. El texto nos habla de que Él está lleno de gracia y verdad. Y esta palabra lleno habla de algo que es pleno, algo completo, algo que se ha saturado. ¿Pero qué nos quiere decir Juan al decir que nuestro Señor Jesucristo está lleno de gracia y verdad? Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesucristo también alguna vez multiplicó panes y peces, y con esta multiplicación alimentó a 5,000 personas a partir de 5 panes y 2 peces. Y con todo lo que sobró lo recolectaron y llenaron 12 cestos que estaban repletos, donde cualquiera que quisiera podía llegar y tomar de ahí. 12 cestos totalmente llenos, que abundaba para todo el que quisiera. Esto es que nuestro Señor Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que todos los que se acercan a Él pueden encontrar en Él verdad y gracia. Gracia y verdad. Que Él está tan abundante de gracia que nadie puede decir que no se acercó a Cristo y no encontró gracia en Cristo. Dice, Cristo está tan abundante en gracia y en verdad que todos podemos acercarnos a Él para esto. Y aquí hay 2 palabras. Nos dice que en Cristo está la gracia y en Cristo está la verdad. ¿Qué quiere decir con gracia? La palabra gracia significa ver favorablemente. Eso es lo que la palabra gracia significa. ¿Qué significa gracia? Ver favorablemente. Cuando hablamos de gracia, vemos de que se ve con favor a alguien. Tú has visto, o tal vez te ha tocado en algún trabajo o en alguna situación, una persona que tal vez no te conocía, pero desde el primer momento como que le caíste bien y te empezó a tratar bien y empezó a ser buena persona contigo. Eso es ver favorablemente. Nos está diciendo entonces la palabra gracia que Dios nos ve favorablemente, que Dios cuando nos ve con amor, que nos ve con misericordia, que nos ve de una manera favorable. Eso es lo que la palabra gracia quiere decir. Pero seguramente también hemos escuchado la definición común de gracia, que es un favor inmerecido. Pero ¿por qué es un favor inmerecido? Porque ¿qué has hecho tú para que Dios te vea favorablemente? ¿Qué has hecho tú para que Dios te pueda ver y verte con favor? ¿Qué has hecho tú? Nada. Nada. No hemos hecho nada para que Dios nos vea con favor. Todo lo que hemos hecho es pecar y desagradarle, rebelarnos contra Él. Eso es lo que hemos hecho. Dios no debería vernos favorablemente. Dios debería castigarnos por nuestro pecado.
Ve tu vida hoy por un instante y di, ¿qué puede ver en mí Dios que haga que me vea con favor? Que me vea favorablemente. Y la respuesta es nada. No hay nada en nuestras vidas que pueda hacer que Dios nos vea favorablemente. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Pero ¿cómo Dios puede ver a este pecador favorablemente? Y es porque dice que la fuente de nuestra gracia está en Cristo. Si Dios nos puede ver hoy favorablemente es por Cristo, porque Él fue el pago por nuestros pecados y Él es la fuente de gracia. En otras palabras, nadie va a ser visto favorablemente por Dios sin Cristo. Nadie va a ser visto con el favor de Dios para salvación sin Cristo. Solo Cristo es el lugar donde hay gracia abundante, donde está lleno de gracia y donde podemos encontrar esta reconciliación con Dios. Fuera de Cristo no podemos hallarla. Sería una necedad querernos acercar a Dios. Hace rato lo comentábamos y tal vez tú eras de los que alguna vez lo has dicho. A veces las personas no somos tan conscientes de lo que decimos. Yo he escuchado a personas, y tal vez también tú lo has escuchado, que dicen, si Dios existe, ¿por qué no viene ahora y se presenta aquí delante de mí? Esa es la cuestión más necia que alguien puede decir. Porque Dios es un ser santo, perfecto y todopoderoso. Tú sabes, si Dios se presentara ante nosotros con nuestra condición, ¿qué pasaría? Moriríamos al instante, caeríamos fulminados y muertos. Si Dios se presentara hoy en nuestra condición, ¿quién podría estar vivo ante el Santo, perfecto y todopoderoso? Pero se presentó ante nosotros con un cuerpo humano para rescatarnos, para que hubiera gracia para nosotros, para que nuestro pecado pudiera ser cubierto. Y ahora sí podamos presentarnos delante de Dios. ¿Cuán necio es que tú te quieras presentar delante de Dios sin haber sido cubierto por Cristo? ¿Sabes qué pasaba cuando alguien tenía un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento? Decía, moriremos, moriremos. Tú y yo no podríamos presentarnos. ¿Cómo tú te podrías presentar delante de Dios, incluso en la oración? ¿Cómo tú podrías con tus labios inmundos levantar plegarias al Dios Todopoderoso? ¿Cómo nosotros podríamos estar hoy reunidos en torno a Dios y decir, estamos reunidos aquí para glorificar a Dios? Necesitamos que Él nos vea favorablemente. Porque si Él nos ve tal cual somos, deberíamos caer muertos todos en este instante. Pero si Dios no hace esto, es porque Él tiene gracia, y la gracia solo se encuentra en Cristo. Él es lleno de gracia y de verdad. El otro gran tema que Juan tratará es la verdad. En este tiempo existían muchos maestros que te hablaban de la verdad, te decían cuál era el camino que deberías seguir para llegar a Dios. Y había tantos maestros marcando tantos caminos para llegar a Dios. Según ellos hablaban la verdad, pero para que tú pudieras conocer a Dios. Pero Juan nos va a decir que solo hay un camino para conocer a Dios. Solo hay una verdad que nos hace conocer verdaderamente a Dios. Y es aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sin nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y Él está lleno de esto. Podemos encontrar pleno conocimiento de Dios en Cristo. Podemos hallar misericordia en Cristo. Pongámonos a ver el día de hoy quién realmente somos. Veamos cómo no somos las mejores personas de la sociedad. No somos ni los más inteligentes ni los más capaces. No somos los más hábiles.
¿Qué hay en nosotros para que Dios pueda tener misericordia? Absolutamente nada. No hay nada que podamos hacer para que Dios pueda tener misericordia de nosotros. Entonces, ¿dónde podemos hallar la misericordia? ¿Dónde podemos hallar la gracia y la verdad? ¿Cómo podemos conocer verdaderamente a Dios? En Cristo. Y que Dios quiera hoy que tengamos un encuentro tal con la gloria de Cristo, que cuando leamos este evangelio y vayamos viendo todo lo que este hombre hizo, podamos ver que era más que un hombre, era el verbo de Dios encarnado. Cuando veamos la cruz, podamos ver que ese hombre que estaba ahí era justo, que no debería morir, no merecía morir. Podamos ver que Él hizo eso por nosotros, a fin de que nosotros hoy tengamos gracia abundante y verdad en Cristo. Que hoy nuestro corazón pueda rendirse a ello. Tal vez estamos en luchas con la depresión, tal vez estamos en luchas con la escasez, la angustia de no sé qué le voy a dar de comer a mi familia en este próximo mes, no sé qué voy a hacer, no sé cómo vamos a lograr esto. Ya hay tantas preocupaciones en esta vida, tantas angustias en esta vida. Nuestro Señor Jesucristo dice que las aflicciones en este mundo son muchas. Pero también debemos recordar que estamos aquí en esta vida para estar para siempre en la presencia de Dios. Que nuestro gran tesoro no es la economía, que nuestro gran tesoro no es la salud. El mundo aprecia la salud, el mundo aprecia la economía. Son sus ídolos, son sus dioses a lo que sirve. Pero nosotros, nuestro gran tesoro es la presencia de Dios en nosotros. Pero ¿cómo la presencia de Dios puede estar entre nosotros? ¿Cómo Dios va a habitar en nosotros? Si me preguntara quiénes aquí creen que Dios está habitando en ellos por su Espíritu, yo esperaría que la mayoría levantara la mano. Pero ¿te has puesto a pensar, aunque sea un instante, qué implica que Dios habite en mí? Hombre pecador e inmundo, ¿cómo Dios puede habitar en este cuerpo? ¿Cómo el Espíritu puede venir acá? Debería ser consumido, debería ser destruido ante la presencia santa de Dios. Pero esto es solo porque en Cristo hemos hallado gracia y verdad. Gracia y verdad en Cristo. No importa lo profundo que sea tu pecado, en Cristo siempre hay perdón. Que Dios quiera que no salgamos de aquí siendo los mismos, que podamos ver la gloria de Cristo y salir de acá transformados. Pero eso solo lo puede hacer Dios, y vamos a encomendarnos a Él en la esperanza en Cristo, recordando que estamos aquí con el único propósito de ver a Cristo y servir a Cristo, que Él es todo en nosotros, y que si alguien ha puesto su confianza en Cristo pueda ver y que vale la pena perseverar, que las luchas y las dificultades no son nada comparado con la gloria eterna que nos espera. Que podamos hoy rendir plenamente nuestro corazón a Cristo, que su gloria por la fe brille hoy en nuestros corazones, a fin de que seamos nuevas personas transformadas. Creamos que solo para Él debemos vivir. Así que oremos. Señor, te ruego que por tu misericordia puedas ver con favor a este pueblo el día de hoy, mi Dios. ¿Quién de los que estamos aquí podría estar de pie ante tu presencia? Nadie, mi Dios. ¿Quién tiene los méritos suficientes para presentarse ante ti? Nadie, mi Dios. ¿Cómo podríamos obtener tu favor por nuestros propios medios? Nadie, mi Dios. Nadie puede obtener tu favor por sus propios medios. Entonces, mi Dios, ¿cómo es que estos labios inmundos y este pueblo pecador puede acercarse a ti con la esperanza de recibir misericordia de ti? ¿Cómo es que podemos acercarnos a ti con la esperanza de que tú vivas con nosotros, que tú nos transformes en nuevas criaturas, que tú nos hagas otras personas, mi Dios? ¿Cómo puede ser esto posible?
¿Qué podemos hacer nosotros, Señor, para esto? Nada, mi Dios. Pero el gran misterio de nuestra fe, la gran verdad que proclamamos, es que el Verbo eterno se hizo hombre y pagó por nuestros pecados. Él cubrió nuestros pecados para que podamos conocerte. Nadie puede conocerte si no es por el Hijo, mi Dios. Y tráenos esto a nuestro corazón hoy, Señor, y a nuestra vida para transformarnos totalmente, mi Dios. Que podamos darnos cuenta que no estamos aquí, Señor, por nuestros propios medios. No permitas que el corazón de alguien aquí se endurezca, mi Dios. Te lo ruego y te lo suplico, Padre. No permitas que el corazón de las personas sean endurecidas, mi Dios. Tantos han escuchado de Cristo, tantos han escuchado de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, pero esto nunca los ha transformado, nunca los ha cambiado, Señor. Pero te ruego, mi Dios, que tú tengas a bien hoy transformar los corazones de las personas para que puedan ver que ese hombre en la cruz, que derramando su sangre por los pecados de la humanidad, era el Verbo eterno, era Dios encarnado habitando en este mundo. Que ese hombre que pasaba por hambre, sueño, cansancio, era el Todopoderoso y que se humilló para rescatar a un pueblo para Él. Amado Dios, haz que la gloria de tu Hijo nos transforme como transformó al apóstol Pablo. Muchos de acá, Señor, en otro tiempo nos oponíamos al cristianismo, pero la gloria de Cristo nos transformó de tal manera que no pudimos resistirnos. Que esto sea, Señor, una realidad para algunos hoy, mi Dios, que se han opuesto a la verdad, que han rechazado a Cristo, mi Dios, que hoy puedan conocer la verdad en Cristo, que hoy puedan ver a Cristo, mi Dios, puedan ver su gloria y caer rendidos ante Él y no volver a ser los mismos en nuestra vida, mi Dios. Oh, mi Dios, que las personas que están en dolor, en tristeza, puedan ver la gloria de Cristo y encuentren su gozo en Él. Oh Señor, que la salida para su depresión, para su tristeza, para su enfermedad, para su angustia, Señor, todo se encuentra en Cristo y solo en Cristo, mi Dios. Amado Dios, te ruego que como tu pueblo nos enseñes a confiar solo en Cristo, mi Dios, a fin de que no tengamos otra confianza, que no nos acerquemos con otro fin, Señor, sino solo en Cristo, solo por los méritos de Cristo, mi Dios. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Ayúdanos a perseverar hasta el final en la esperanza de vida que es Cristo para nosotros, Dios. El mundo, las tentaciones son muchas, Señor. Las luchas son constantes todos los días. Pero que al ver la gloria de Cristo veamos, mi Dios, que el dolor, el sufrimiento, todo, Señor, se puede soportar por la fe en Cristo, en aquel que se hizo hombre, aquel que siendo todo poderoso, Señor, habitó entre nosotros con carne, huesos, sangre, aquel que fue humillado, aquel que murió por nosotros, Señor. Ayúdanos a que esa sea nuestra esperanza diaria de vida, Dios, y que en eso descansemos todos los días, mi Dios, todos los días de nuestra vida, en medio del dolor, de las luchas. Cristo sea nuestra esperanza de gloria. Su gloria sea todo nuestro tesoro en esta vida. Te lo ruego y te lo suplico. Por tu gracia y misericordia que es en Cristo, te lo ruego. Amén.